Cuando ya tengamos el mapeo listo, iniciamos con la explicación de los indicadores en cada dimensión de la sustentabilidad alimentaria. Explicamos a la asamblea dando ejemplos sobre las características de cada indicador. Tenemos la opción de dibujar algunos iconos representativos. Si queremos expresar los indicadores de pobreza y desigualdad, mostramos imágenes, dibujos, como ejemplos. El dinero puede simbolizar el acceso a ingresos y explicamos que la reducción de la pobreza depende de las fuentes de entrada de recursos financieros. Una vez explicado el indicador, preguntamos a la asamblea ejemplos adicionales para expresar acceso a ingresos. De esa forma, creamos un grupo con un concepto propio. Recuerden que si bien los indicadores están predeterminados, el significado de cada uno depende del contexto y por eso es valioso discutirlo de manera conjunta. Cuando hayamos logrado un recorrido a cada indicador, estamos listas y listos para iniciar la evaluación FoodSafe. Podemos dividir la sala por grupos, por ejemplo, mujeres y hombres, o representantes de comunidades y servidores públicos u ONGs. De esta forma, también es posible trabajar únicamente con la asamblea. Presentamos la araña con 5 dimensiones en un gráfico vacío donde gradualmente iremos definiendo el valor asignado para cada indicador. También presentamos nuestro sistema de valoración en una escala del 0 al 4, donde el 0 es total ausencia del atributo y 4 es el valor máximo asignado. Podemos utilizar rostros como ejemplo para la escala. Iniciamos con los indicadores de seguridad alimentaria preguntándonos ¿qué valor de 0 a 4 le damos al indicador seguridad alimentaria a nivel del hogar? Y luego preguntamos ¿por qué? Las personas irán explicando sus argumentos y asignando valores. Cada valor requiere ser consensuado dentro del grupo o en la asamblea para definir un número común y argumentos para esa valoración. Durante el debate, un participante propone un valor distinto y tendrá la oportunidad de debatir con los diferentes actores para llegar a un punto de consenso. Este procedimiento se repite 15 veces, una por indicador. Cuando tenemos el valor acordado para el indicador, pasamos a registrar en el pentágono vacío de valores. Lo marcamos con un color diferente para exactar acuerdos colectivos. Una vez definido el valor de cada indicador, pasamos a marcar los puntos y conectamos esos puntos entre sí. De ese modo tendremos un estado actual de la sustentabilidad alimentaria en ese sistema evaluado. Al final del trabajo tendremos una araña con 5 puntas, con fortalezas y debilidades. Alistamos una lista de fortalezas y una de debilidades para identificar las causas de los problemas en el recuadro de debilidades y hacemos una segunda lista priorizando las causas. Al final del ejercicio tendremos identificadas las causas más importantes donde esperamos trabajar para hacer posible transformaciones.